esa canción le fue súper bien en esa época, entró a radio, empezó a entrar en discotecas y a mí la vida me cambió así, Claro, de un momento a otro. Yo vengo de una familia muy cristiana, muy tranquila, muy de iglesia. Ahí conozco a Balvin, conozco a Maluma y yo me empecé a rodear de gente supremamente negativa, muy alcohólica. Yo, un man que yo ni tomaba. Yo me desperté en la cama vomitado, vuelto nada, parecía como un habitante de calle. Ya yo creo que yo no debería estar, o sea, es más, me llevó a quitarme la vida, a pensar en quitarme la vida, a tener pensamientos suicidas. le doy la bienvenida a todos ustedes a un nuevo capítulo de Antesala Podcast, como siempre con historias que nos marcan y que son muy motivadoras. En este caso, pues siempre hemos tenido todo tipo de historias, pero en este caso siento que también es una historia con ese toque motivacional porque le enseña a las personas que a pesar de las adversidades hay manera de salir adelante. Para que sea él mismo quien les cuente su historia, le doy la bienvenida a Fernando Ariza. Fer, ¿cómo Gracias, estás? bien, bien, muchas gracias. Contento de estar aquí en Colombia.com, en Bogotá. Hoy me recibe Bogotá así con su caluroso frío, pero contento, contento, empezando el día muy activo, con mucha expectativa y bueno, emocionado de poder compartir un poquito mi historia, que probablemente haya algún chico o alguna chica o inclusive algún padre que se motive con lo que vamos a hablar. Y esa es la idea, porque en verdad, y para que lo recuerden todos ustedes, acá tenemos historias en las que no juzgamos y más bien le damos paso a que sean las personas quienes nos cuenten lo que han tenido que atravesar para que otros que pueden estar pasando por lo mismo, pues tengan la oportunidad de pronto de tener un ejemplo o pues una mano amiga también. Claro, Bogotá te recibe con frío, pero nosotros aquí te recibimos con todo el calorcito sí, yo sé. para que nos cuentes tu historia, porque sí quisiera que seas tú quien nos cuente de pronto a grandes rasgos quién es Ferariza Ujú. y ya vamos a enfatizar un poco en lo que ha sido tu historia. No, de una. Bueno, me presento. Mi nombre es sí, Fernando Ariza. Soy un chico de la ciudad de Medellín. Eh, Vengo de una familia muy noble, muy humilde. Mi papá campesino. Hoy en día, pues, obviamente, con el pasar de los años, ha sido un hombre muy trabajador, que no se quedó en el campo, o sea, nació allí y digamos que tuvo su niñez y su adolescencia en el campo, pero las mismas adversidades de la vida lo llevaron a buscar oportunidades y bueno, hoy en día es un hombre que admiro muchísimo por su valor de resiliencia, de capacidad. Hoy en día es un empresario que yo admiro mucho. Y mi mamá, una mujer que viene de una familia, mi abuelo trabajaba en la Marina de Buenaventura, entonces es una familia más como de la costa del Pacífico, muy alegres, muy llenos de vitalidad. Son una familia que le llueve la música, como que la tienen en la sangre. Mi papá siempre quiso ser como cantante, él me cuenta sus historias y con sus hermanos se ponían a cantar ahí como no sé, en los arbustos, en los parques, pero ninguno pues como que pudo cumplir ese Sí. objetivo. Pero en el caso de mi mamá, sí, la familia por parte de ella lograron hasta tocar instrumentos y todo, entonces digamos que yo tengo mucha esa vena artística por los dos lados. Y bueno, una familia muy resiliente, muy trabajadora. Yo nací en Medellín, soy un chico que desde que tengo uso de razón, lo mejor que sé hacer es hacer música. Tuve una niñez muy linda porque fue una niñez muy enfocada en el deporte, en el arte, en el entretenimiento. Estuve en natación, practiqué natación, inclusive competí, por ahí tengo un par de medallas de natación de muy chico, pero siempre como en conservatorio, aprendiendo a tocar guitarra, batería, soy músico de profesión. Y mi papá y mi mamá se obsesionaron con que yo aprendiera como algo con respecto a la música. Y la verdad es que yo siento que desde que yo nací fue como con esa vena. Músico. Sí, músico. En la escuela, por ejemplo, que no es de enorgullecerme, pero no fui el típico estudiante súper acoplado, Ujú. súper piloso, pues que todas las materias, no sé cómo se califica hoy, pero pues como en cinco, súper bien, no. Siempre fui un estudiante más bien vago, Necio. necio. Pero resulta que esa necedad era por la misma música. Mi papá me regaló una guitarra como a los, no sé, ponele los 6 años. Y esa guitarra me acompañó toda mi adolescencia, toda mi juventud, hasta que un día tuve un problema con un chico de un grado.
y se la reventé en la cara. Eso Ah, es o sea, algo... aparte de todo, tenías un genio. No, lo que pasa es que la historia es muy larga. Ujú, Si nos da, la contamos, pero fue un problema ahí que hubo de curso a curso. Se metió con, para mí lo más preciado era mi guitarra, era como que ujú. fue, le quitó las cuerdas, me hizo algo muy malo y entonces yo como que en ese lapso era un chico de verdad que era muy necio, tenía un expediente muy malo y como que nadie le había hecho nada. Y yo era muy, yo sí, de verdad, yo soy muy tranquilo, a mí no me gustan los problemas ni nada de eso. Pero como que en ese momento yo estaba, yo era más adolescente, entonces en ese momento yo estaba ya empezando a grabar cosas, ir al estudio y esa guitarra para mí era como Sagrada. mi vida. Y entonces que se haya metido con mi guitarra fue algo bravo. Entonces digamos que la guitarra me acompañó en muchas épocas de mi escuela, más que todo en el bachillerato sexto, séptimo, por ahí. Entonces yo era de los que llegaba a la clase y mientras la gente, no sé, estábamos en un examen o algo, yo era con la guitarra. Entonces me gané muchos problemas, citaciones, pérdidas, casi pierdo un año. No lo perdí porque yo era el típico chico que les resolvía el problema a los profesores en los actos culturales. Yo eso Ok. sí lo hacía muy bien. Entonces a mí me buscaban, no, Fer, que queremos que, no sé, el grado 8 que lo dirigía, no sé, el profesor de matemáticas, quería que tuviera una dinámica distinta, entonces había que montarle teatro, música y yo lo hacía muy bien, entonces yo le conseguía a los actores, yo armaba la película, la escena, le montaba la banda, o sea, en eso era muy bueno. Entonces como que ese lado artístico, aunque ellos no lo entendían muy bien, siento que la educación de nosotros en el país ha sido más como muy robótica, Ujú. ¿no? Aprendas de las tantas cordilleras, dónde está ubicado, no sé qué, y realmente eso uno lo viene a conocer es cuando va, viaja, pasea, lo que sea. Y siento que esa metodología, no sé, más Montessori, más esta onda que es como explotar tus Sí. capacidades, me encanta porque siento que eso es lo que realmente hace que uno se proyecte en la vida. Entonces, digamos que como a los trancazos, como que así fue que yo me fui educando. Ahora, no, vuelvo y digo, a los muchachos que están ahí, no, hay que ser muy juiciosos, hay que estudiar Ujú. juiciosos, pero en mi caso sí, como que la música siempre fue muy latente, yo era los que me parchaba en el descanso y me llegaba un grupo de chicas y yo les empezaba a cantar y, ay, una canción, no sé, una de Reiki para mi novio, entonces yo se las iba y se las cantaba, daba Claro. serenatas. Justo eso te iba a preguntar porque digamos que si bien la infancia marca, siento que la adolescencia es mucho más importante en la vida de una persona. Y tú mencionas mucho el tema de la música. Sí, sí, sí. ¿Cómo era tu entorno en esa juventud? ¿Realmente la música tenía esa influencia para ti dejarte como atrapado en ese mundo netamente o cómo era tu adolescencia? ¿Cómo te desenvolvías en esa etapa? Mira, yo de mi adolescencia, de verdad, los más lindos recuerdos que tengo es con la música. Es más, yo vine a Bogotá hace muchos años, yo tenía por ahí 13, 14 años. Ahora que soy papá, yo no entiendo cómo mi papá me dejó viajar así con tres amigos. Yo en ese momento era baterista de una banda y hacía voces y nos vinimos a tocar acá. En esa época del punk rock, el hardcore, el post-hardcore era muy famoso, había muchas bandas de acá de Bogotá y hacían con muchos festivales y todo eso. Y yo vine a participar en varios festivales y me gané como dos premios por tocar batería y toda la vuelta. Entonces tengo muchos recuerdos muy bonitos de adolescente con la música. Es más, yo no terminé mi bachillerato igual. Yo Ujú. en el grado noveno me salgo de la escuela en la que estudié toda mi vida, desde que yo tenía, no sé, ponerle, sí, toda la vida. Yo estudié ahí como desde los 6 años, ¿Cuál fue la razón por la que te saliste? porque me empezaron a salir shows con esa banda. Ok. Entonces mi papá como que no, haga más bien, gradúese semiescolarizado, es decir, hacer 2 años en uno, algo así, por internet y toda la vuelta, y lo hice con una universidad muy dura de acá y así me gradué, muy distinto, pero fue por una banda que yo tuve. Yo la verdad he tenido agrupaciones de todo tipo, yo Ujú. toqué en 15 matrimonios, privados, con grupos. Entonces tocaba en un grupo, tocaba salsa, percusión menor. En otro tocaba batería, tocando reggae, covers de Maná, de Soda Stereo y eso. En otro ya era una banda mía, que era hasta el grupo, que se llamaba A-Band, SOS, no, esa era la banda, y con ellos viajamos a Bogotá, mayormente a Bogotá, siempre Medellín a Bogotá.
Eso era época, no sé, ponele 2006, 7, 8, o sea, eso fue hace muchos años. Sí. Entonces, claro, mi entorno era muy marcado por la música, mucho. Entonces mi papá como que me dijo, no, pero sálgase de la escuela y si lo sigues haciendo de manera paulatina. Y ahí fue como mis primeros pinos grabando en estudios, pues grabando. Yo era el que grababa teclados, guitarra, bajo, batería. Obviamente el sonido era muy paupérrimo, yo era un niño, no tenía mucho conocimiento, pero siempre fue como la pasión por la música, digamos, por dejarme llevar por el arte de la música, hasta que ya cumplo 17 años, estaba en Medellín, y en Medellín mi papá un día me dice sea cantante. O sea, yo siento que usted, porque yo tocaba en una banda, en esa banda que te digo, yo era baterista y hacía voces, pero yo no era el front, era una chica. Y él me decía, sea cantante, yo lo apoyo, pero yo quiero que usted cante, pues, no como atrás. Y yo decía, no, yo soy baterista, yo qué me voy a poner a hacer voz principal. Y la verdad fue él el que me insistió muchísimo en llegar a ser cantante. Y de ahí empecé como con un primer proyecto que era más indie, más rock. La verdad, yo soy muy rockola, tengo muchos géneros en mi cabeza precisamente por el tema de que mi papá tiene influencias muy de los años 60, 70, 80, rock, baladas, música romántica, no sé, Leodán, Marco Antonio Solís, pero también Maná, por ahí los Cadillacs. Bueno, la verdad, muy rockero y muy popero o baladas. Y por el lado de mi mamá, muy vallenatera, más Muy variado. pacífico, sí. Entonces, digamos, yo no tenía ningún problema con hacer rock, o hacer reggaetón, o hacer hip hop, o hacer algo distinto. Entonces, digamos que cuando empiezo con mi proyecto solista, saco un proyecto llamado SOS, que era un álbum muy indie, muy rockero. Entonces, en esa época me acuerdo que estaba muy de moda Jonas Brothers. Entonces, cuando salió los Jonas Brothers, yo quería hacer un proyecto más o menos así, y más o menos eso fue lo que hice. Me vine para Bogotá, empecé con ese proyecto, y ya con el tiempo, obviamente, en mi escuela yo crecí escuchando Tego, Yankee, Vico, sí, para mí que fue como un referente muy grande. Y el reggaetón me gustaba, pero no sabía cómo hacerlo porque no conocía muchos productores, digamos, del género urbano, sino que como mi entorno era más musical, era más o salsa o rock o reggae, toda esta vuelta, entonces yo conocía era más músicos que ellos mismos se grababan y toda la vuelta. Hasta que en Bogotá conocí a Alexander DJ, que era el productor de Golpe a Golpe, de Pipe Calderón, y por ahí empezó como, quiero explorar el urbano. Eras menor de edad todavía cuando Sí. llegas a esa época Sí, acá yo en tenía Bogotá. 17. Entonces retrocedamos un poquito. Antes de que llegaras a Bogotá, Ujú. fue que dejaste tu escuela, tu papá te dijo, sé cantante. Sí. ¿Tú ya tenías clarísimo tu proyecto musical o en algún punto esa etapa de juventud te hizo de alguna forma descarrilar del camino de la música? No, yo siempre tuve claro que quería ser Ok. cantante, baterista, que quería estar en el mundo del entretenimiento. ¿Qué Siempre. pasaba con tu entorno? Porque normalmente en un momento clave como esa etapa de juventud que tú dices que dejaste el colegio en noveno, Sí. pues uno normalmente en noveno está muy apegado a su Amigos. grupo de amigos, Sí, sí, que sí, es sí. muy común en los niños, en los adolescentes más que todo. ¿Qué pasaba con eso? ¿O primaba un poco más el tema de la música que tu entorno como tal? Yo he sido, a ver, yo he tenido como dos polos muy como superopuestos. En la escuela fui muy amiguero y la mayoría de mis amigos eran músicos también, pero también Ok. parchaba con, no sé, con las niñas o algunos amigos que no tenían nada que ver con tocar. Es más, que yo me recuerde hoy de pronto algún amigo de esa época que hoy sea músico o artista, no recuerdo ninguno, o creo que ninguno está en esa vuelta. Eh, pero cuando yo salí de la escuela, yo tenía claro mi proyecto, entonces a mí no me importaba mucho ir a una fiesta, ir a rumbear, ir a parcharme con ellos. Yo quería era sacar mi sueño adelante. Ok. Entonces tenía otro núcleo de amigos en este otro lado. Entonces como que sí era muy amiguero, mucho, pero a la misma vez muy despegado, muy desprendido y todo por mis sueños. Entonces
Cuando me mudé a Bogotá, Ujú. que eso fue, digamos, yo salí de la escuela, yo tendría, no sé, 14 años, con esta banda empiezo a grabar demos, EPs, en esa época me acuerdo que la industria del emo estaba súper Sí, pegada, todo el mundo tenía sus cositas acá, esas brazaletes de sí, de cuadritos, cuadritos. el El peinadito, mechoncito. sí, y yo viví esa etapa al máximo, hasta Tectónica te bailaba, o sea, no, Ujú. una cosa complicada y digamos que ese año fue muy rápido porque duré mucho, fue grabando, produciendo en estudios. Cuando tenía como 15 fue donde ya como que empezó esa vuelta de, bueno, vaya a Bogotá, vaya a viajes, tiene Ujú. festivales. Y ya como que mi papá me decía, no, sea front. Entonces ya cuando llego a Bogotá, yo tenía 16 Ok. y ahí conozco a Pipe Calderón, conozco a Alexander DJ y comienzo a tener un equipo de trabajo más para este nuevo proyecto de música urbana que me iba súper bien, o sea, como que vuelvo y te digo, yo he sido muy camaleón para la música, nunca me he encerrado en, así soy, si me gusta el rock no puedo hacer música urbana, no, para nada, antes como que yo lo aprovechaba. Ujú. Entonces, cuando mi primer acercamiento con la música urbana como cantante fue con Alexander DJ hace muchos años en Medellín y fue en un remix de ese proyecto indie llamado Por Ti, se llama la canción, y esa canción se llamó Lucharé por ti, que fue con Pipe. Esa canción le fue súper bien en esa época, entró a radio, empezó a entrar en discotecas y a mí la vida me cambió así, Claro, de de un un momento a momento otro. a otro, porque ya yo no sabía que era tener un manager, o sea, yo con el rock era pónganme los pasajes y yo voy. Y así, o en qué casa me quedo, en la casa de alguien, o sea, todo fue como, era muy relajado. Ujú. Ya en este proyecto ya era, claro, Pipe Calderón en ese momento tenía canciones muy duras, Tus recuerdos son mi Dios, Te gateo con Raycon, giraba, obviamente era un artista pago. Alexander DJ venía a hacer Sin Compromiso con Balvin, si mal no estoy, o no, o ella me cautivó, perdón, ella me cautivó, pero Alexander DJ era muy conocido ya en la industria aquí en Colombia. Entonces fue como que pasar de estar muy underground a ya pasar a algo de la industria. Pero eras muy joven. ¿Cómo fue ese impacto para ti? Porque siento que a nivel personal, más Ujú. que profesional, porque profesional, por supuesto, es un salto grandísimo Sí, sí, sí. y es una oportunidad grandísima. A nivel personal, ¿cómo impacta ese salto que tú mismo me estás mencionando para ti? Fue muy complejo Ujú. porque yo, pues imagínate, un niño de 17 16 Exacto. años, hijo único, yo me vine para Bogotá, me vine en ese momento, mi personal manager, que no sabíamos que así se llamaba, era mi primo. Yo vengo de una familia muy cristiana, muy tranquila, muy de Ujú. iglesia. Yo tocaba batería en mi iglesia, o sea, un pelado muy tranqui, con obviamente buenos valores, buenos principios. Cuando yo llego a la música, pues comienzo a conocer cosas que no había visto nunca. Yo sí tuve amigos muy locos, mujeriegos, Ujú. no sé, pues lo que se vi en esa etapa, ¿no? Como Sí. que tenían varios arrocitos en bajo, qué sé yo, cosas así. Pero no era como nada así, como súper descabellado, ¿no? Íbamos a los 15 y por ahí tomábamos lo que Sí, era ron claro. con Coca-Cola, no sé, todo un plan muy, muy, Entre todos, sano. entre todo muy Ujú. tranquilo. O sea, pero cuando ya llego acá, sale la canción, eh, llega un manager, llega un equipo de trabajo, llegan promotores de radio, promotores de discotecas. A mí la vida me cambió en un momentico. Yo tenía una noviecita en ese momento y, o sea, Sí, claro. chao. Entonces empecé a viajar, empecé a ir a Ibagué, a Neiva, a Melgar. No sé si puedo mencionar alguna radio, se puede mencionar o no se puede mencionar Sí, ninguna. sin Sí. problema. Bueno, digamos que en ese momento RCN tenía un festival llamado Vamos por ti Colombia, Ujú. que era donde ellos mandaban las novelas y hacían como festivales de posicionamiento de marca de la novela y todo eso. Entonces ahí iban muchos artistas. Parce, yo hice la cantidad de Vamos por ti Colombia que tú te imagines, de Germán es el man, de A Corazón Abierto, un poco de novelas de esa época. Ujú. Y en ese momento ahí conozco a Balvin, conozco a Maluma, que no son lo que son hoy, Ujú. Sí, obviamente. claro. Eran muchachos que estaban arrancando con un canal de aquí muy local. Ahí hacían muchos eventos en colegios. Ujú. Parce, hicimos colegios los que tú te imagines. O sea, a mí la vida me cambió de pasar de ser
músico o un artista de underground, de garaje, de salir a chisguear, como se dice en el mundo de música, a ahora tener un proyecto de vida más serio, más sacar sencillos, pensar en estrategia, ta, ta, ta. Y hubo 3 canciones en ese proyecto que me ayudaron a tener shows en discotecas, en ta, 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 empezar a ganar un poco de dinero. Y yo me empecé a rodear de gente supremamente negativa, muy alcohólica. Yo, un man que yo ni tomaba, no me gustaba eso. Tampoco tenía un entorno que me incitara a eso. Probar el cigarro, bueno, ya había probado el cigarrillo en el colegio, pero como que fue un parcero que me dijo, probalo, lo probé, nos pillaron, le llegó el mensaje de la notificación a mi papá que me acaba en la casa. Y yo dije, no, o sea, no va a hacer esto ni de riesgos. Allá tener un entorno donde todo el tiempo era cigarro, cigarro, vicios, cosas a nivel sexual muy heavies, que yo vi muchas cosas muy duras. Hoy, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy tremenda con un artista que hoy es una gran leyenda, muy densa, que en ese momento él no era nadie, o sea, no era nada de lo que es hoy. Y ver, por ejemplo, cómo se levantaban las niñas con los novios ahí, y los novios ahí como que, para, te quiero presentar, le decían a él, eso fue una vez, by the way, vamos a hacer el paréntesis para contar esa anécdota. Sí. Durante como todo ese proceso, ese artista, ahí no la vayan a embarrar que se me salga el nombre, estaba con él y fue, si te sale, lo cortamos. Fue a mi casa y resulta que estamos haciendo una canción, hicimos varias, que por cierto nunca salieron, y nos fuimos para, creo que la zona T, y él en ese momento, vuelvo y te digo, él también estaba en radio, pero arrancando, o sea, no era lo que es hoy. Y a él le daban trago gratis y ta, ta, ta. Y obviamente yo estaba con él y con un equipo de personas. Bueno, el caso fue que fuimos a una discoteca, bajamos y unos chicos con sus novias, como que, ay, parce, te quiero presentar a mi novia, que ella es súper fan tuyo, ta, ta, ta. Vuelvo y hago el paréntesis, man no tenía carro, ni apartamento, ni joyas, nada, man X, pero estaba conocidito. Parce, yo me acuerdo tanto que el man llegue y le dice a la novia, le dice que nos vamos. Y el man ahí, o sea, el novio ahí. La vieja llegó, soltó al man y le dijo, sí, vámonos. Y yo, o sea, yo quedé como en shock porque yo tenía 17 años, vuelvo y reitero, yo vengo de un hogar muy tranquilo, muy tradicional, un man que yo sabía que era levantarse una vieja y todo eso normal, pero ese nivel parce, quitarle la novia al man ahí, en vivo y en directo, y nos acabaron, nos mataron, nos van aquí a cortar, yo no sé, nada, parce, el man con una seguridad, baby, nos vamos, y vámonos. Y pan, nos fuimos, y yo a coger taxi. Yo era ahí en la esquina haciendo así para el taxi, y los manes, no sé qué, a insultar al man, ni carro tenés, baboso, no sé qué. Y la vieja se fue con el man, y nos fuimos al apartamento que tenía el man, que era un hueso de apartamento con un pedazo de colchón ahí. Y lo que pasó esa noche fue algo muy heavy, que eso a mí me marcó mucho. Que yo dije, güey, madre, si esto es ahora, donde no hay nada, ¿cómo será uno teniendo? ¿Te imaginaste antes de pronto haber alcanzado ese nivel? ¿Te imaginaste que ese mundo era de esa manera? No, nada. No. Yo inclusive perdí contacto con mi mamá 2 años. Eso fue una de las cosas que más me dolió. Porque como soy hijo único, mi madre, en mi contacto con ella es de todos los días. O sea, yo hablo con mi mamá todos los días, a toda hora, mando fotos o llamada. Hijo, venga, yo quiero orar por usted para que hoy le vaya bien. Y yo, listo, mamá, ta, ta, ta. Siempre nuestra relación ha sido muy fuerte y mi mamá es mi heroína, o sea, ella es mi todo. Entonces, como que en ese tiempo ella se alejó de mí para orar por mí, poner mi vida en las manos de Dios, pero ella le hacía daño nuestras conversaciones, porque era un niño que estaba desenfocado y ella decía, yo sé que él va a volver a recapacitar, pero yo por ahora lo quiero manejar hacia distancia. Fue complejo. Pero tu mamá sabía los detalles de esa vida. Sí, o sea, sabía todos esos detalles. Bueno, a tan detalle no, yo creo que eso era lo que ella no quería saber. No, este man está ya vuelto nada, pero por ejemplo en la casa donde yo vivía, la chica que nos ayudaba con la comida y toda la vuelta, ella sí le contaba muchas cosas muy densas.
En una de esas, por ejemplo, con este artista, fuimos a hacer un campamento, y yo me acuerdo que en ese momento a Maluma lo firma Sony y Maluma comienza a sonar por todo lado, empieza a aparecer por todo lado con un álbum llamado Magia y Maluma empieza a dar pasos agigantados, pan, pan, pan. Balvin comienza a agigantarse también, Piso 21 también. Y yo comienzo a ver cómo mi equipo de trabajo se comienza a disipar, se comienza a ir, como que el proyecto comienza a estancarse Sí. y a mí me comienza a dar como una depresión, como una sensación de pérdida, como, uy, no, ¿qué me está pasando? Estoy viendo tanta gente que le está yendo bien. No desde la envidia, sino como, parce, yo quisiera que me fuera bien también. Y empecé a recaer en el alcohol. Horrible, el alcohol para mí fue como mi mano derecha. Entonces yo ya para grabar tenía que estar casi borracho. Para montarme una tarima, casi borracho. O sea, yo no podía estar sobrio. Entonces yo empecé a perder muchas amistades de ese núcleo. Claro. Y, por ejemplo, con este artista hicimos un tema que eso nunca salió. Y ese tema, la verdad, un palo, un tema muy bueno. Él en ese momento, vuelvo y te digo, no tenía como algún contrato así. Justo hicimos esa canción, él esa noche se va con unas nenas, me invita, yo le digo que no, porque yo quería terminar, yo tenía dos productores ahí, yo estaba para lo mío grabando, pero yo perdí el conocimiento. Ese día fue un día horrible también, porque ese día yo me desperté en la cama vomitado, vuelto nada, parecía como un habitante de calle. Entonces como que todas esas cosas me empezaron como a hacer mella, hasta que un momento yo tuve que quitarme. Y dije, no, yo no puedo seguir así. Y como si no hubiera pasado nada, pero yo desaparecí del radar. O sea, yo con Pipe Calderón estuve en un evento muy duro que era el evento de los 40. En ese momento ellos hacían un evento en Simón Bolívar y Pipe estaba muy pegado y él me invitó a cantar la canción y fue la primera vez que yo cantaba ante 100.000 personas y ver cómo gente ya se sabía la canción y dije, esta es la vida que yo quiero. Pero tenía comportamientos muy maduros, tenía un equipo de trabajo que, aunque quisieran hacerlo mejor por mí, yo estaba muy mal encaminado. Entonces, se acaba prácticamente el proyecto así, también un abrir y cerrar de ojos. Comienzo a caer en una etapa de depresión, parce, porque yo decía, esta es mi vida, yo quiero esto. Me mudo para Estados Unidos, comienzo a tocar puertas. A ver si me pasa lo de Juanes, que Juanes le pasó que se fue para Estados Unidos a tocar puertas y se le dio después de mucho tiempo. Y dije, no, me va a pasar lo mismo. Nada. La gente decía, no, este man es bueno, pero no. No estamos interesados. Antes de que pasemos a esa etapa de Estados Unidos, que sé que, digamos, de pronto ahí entraría como un resurgir, sí quisiera volver un poco a esa etapa en la que de pronto caes en cuenta en la que estás fallando en algo, en el que tienes de pronto una adicción, que en este caso era el alcohol. ¿Había otro tipo de adicción? Sí, yo estuve muy anclado a muchas cosas muy fuertes. Pero mira que era como que yo caía en cuenta, pero no era capaz de salir de ahí. O sea, no era como que yo dije, ok, ya lo voy a dejar, no. O sea, era como que yo terminaba de esa sensación y volvía en sí y era como que me sentía horrible, mal, con culpa, pero no hacía nada. Entonces, lo que me llevó a tocar ese fondo fue que mi proyecto se acabó. O sea, yo desaparecí de la radio, desaparecí, en ese momento no había muchas redes sociales, pero yo desaparecí de la industria. Yo tenía grandes amigos en ese momento que se desaparecieron, o sea, yo desaparecí del radar. Es más, hace como 1 año y medio me encontré con los de Piso 21 en el aeropuerto. Ellos estaban haciendo la fila para comprar algo y yo los vi y dije, ay, güey, madre, son los de Piso, Dim y Pablito. Y dije, no, que se van a acordar de mí. Sin embargo, yo los saludé y los manes, parce, usted está vivo. Qué duro, men. Y nos abrazamos y nos tomamos una foto, me dieron su WhatsApp, porque tarimeamos demasiado. En ese tiempo que te contaba los festivales de Vamos por Ti o las tarimas de hacer colegios con muchos canales de acá locales. Entonces, hay muchos artistas que obviamente estoy seguro que el día que los vea, los vuelva a ver, como que va a haber ese lindo recuerdo, pero yo en ese momento, yo desaparecí, entonces eso me dio muy duro y eso me llevó a pensar qué hago para volver o me quito. Entonces la decisión fue, no, yo me quito porque ya nadie creía en mí, no había presupuesto, la disquera que en ese momento me estaba apoyando dijo no más.
También es que igual acá hay algo importante por resaltar, es que eras muy pequeño. Sí, claro. Y detrás de la música hay todo un mundo que de pronto muchas personas no conocen y que es el más duro, que Sí. es precisamente el que tú estás contando y el que tienen que vivir mucho más esos chicos que muy jóvenes entran a ese mundo. Porque no es tan sencillo como muchos creerían, y si bien eso son cosas que se ven en muchos escenarios, pues digamos que en el mundo de la música es un poco más. Es correcto. ¿Tenías algún tipo de red de apoyo en ese momento que tú dijeras como, bueno, de pronto por la ayuda de estas personas también busqué salir adelante y salir de ese mundo? Lo que pasa es que yo nunca busqué recuperarme. Ok. O sea, vuelvo y te digo, yo caí en un estado deplorable donde yo me ha sido la víctima y yo decía, no, ya fue, ya yo creo que yo no debería estar, o sea, es más, me llevó a quitarme la vida, a pensar en quitarme la vida, a tener pensamientos suicidas. ¿Lo intentaste en Sí, algún lo momento? intenté y la verdad es que fue Dios el que me salvó de esa vuelta porque digamos que a título personal yo creo que sin esa experiencia yo no podría ser lo que soy hoy. Pero digamos que para resumir el cuento un poquito, fue como que en Colombia ya no pasaba nada. O sea, yo ya no tenía eventos, ya no tenía equipo, ya ¿qué hago? Te salió un viaje a Estados Unidos. No estaba pensando en irme a recuperar ni nada. Salió un viaje a Estados Unidos, hice un proyecto musical con un productor muy duro de Puerto Rico. Un proyecto, parce, cañón, o sea, bárbaro, muy bacano. Pero la disquera que me tenía ya no quería apostar por mí. Okay. Entonces era como que tú tienes un gran proyecto, pero no hay músculo financiero, no hay no hay quien te apoye. Y yo era como, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, hay muchos chicos o muchos artistas que hoy son leyenda que obviamente pronto cayeron en el alcohol, en vicios o en mujeres o algo, pero tenían un equipo de trabajo que supo cómo carear esa situación. ¿Me Pero ese entiendes? equipo de trabajo, ese freno que te pusieron para apoyarte en tu proyecto musical, ¿era precisamente por la vida que estabas llevando o simplemente netamente porque de pronto la canción ya no se estaba pegando? No, mira es que fue todo muy divino, la verdad. Fue como que lo que yo hacía estaba funcionando, pero de un momento a otro se desapareció. O sea, empezó a diluirse el equipo, hay gente que empezó a trabajar con otro y otro y otro, ya no salían shows, ya no pasaban cosas. Entonces empecé yo a meterle más al alcohol, a caer en más cosas, a buscar cómo podía salir adelante. Fue peor detonante. Fue peor, claro. Entonces salió el viaje a Estados Unidos, fui a hacer ese proyecto, saqué esa canción, una canción que se llama Pa' mí, una canción que sonó en Medellín, en Bogotá un par de emisoras y volví como a ver si me activaba y no, parece como que nada. Y era un productor muy duro y entonces fuimos a tocar puertas, entonces la disquera llegó y me llamó y le dijo a mi manejador en ese momento, parce, hay 3 meses, si en 3 meses vemos que no pasa nada, lastimosamente no podemos seguir apoyando a Fer. Y pues no pasó nada, o sí pasó mucho. Que ahí es donde uno puede ver la vida de dos formas muy diferentes. Manera, yo claro. creo que si hubiera seguido haciendo música en ese camino, yo hoy no sería la persona que soy. Claro, en su momento yo miraba a Piso, miraba a Maluma, Balvin, y yo decía, joder madre, a mí se me acabó la vida. Esta gente creciendo y a mí se me acabó todo. Entonces, conocí a alguien en Miami que era un locutor de radio muy famoso, hacía cuñas para marcas muy duras, la Mazda, BBVA, bueno, un poco de marcas duras. Y el man era un man muy espiritual, era un man que trabajaba con jóvenes y todo eso. Era un pastor de jóvenes. Y yo lo conocí ahí de la forma más random. En ese viaje conocí a este muchacho, se llama Raúl, que lo amo y para mí ese man fue un ángel que Dios me puso en el camino. Porque él no llegó a hablarme de Dios ni de Jesús como religiosamente, sino que llegó, me invitó a comer, fuimos a piscina, me invitaba como a una charla ahí con amigos. Y un día hablando con él, me dijo, me puso un ejemplo muy bonito y fue como que a veces uno tiene que transformarse. Y me puso un ejemplo como el águila, ¿no? El águila tiene un punto donde el águila es un animal muy sagaz, muy ágil, pero llega un punto donde el águila se tiene que subir a un risco y se tiene que empezar a desplumar. Y es un proceso muy doloroso, me imagino. Con el pico empieza a arrancar
las plumas y quedar pelado y después el pico empezarse a despicar, guardarse y esperar a que vuelva a florecer esas plumas y que el pico le crezca mejor para, ya volver a salir con toda. Y empecé a hacerme muy consciente de ese proceso y bueno, cuando tuve el proceso del intento de suicidio, más que yo buscar una pasta o Sí. algo para yo decir, bueno, me voy a matar, fue provocar algo para que eso me pasara. Entonces me iba a meter con una chica que era novia de un drug dealer o de un vendedor de drogas. Era la modelo de un video que hicimos en un momento y yo no sabía que ese núcleo de gente era un núcleo de gente muy dañado. Pero yo no sabía, pero yo estaba como dispuesto a todo, a que me pasara lo que me tuviera que pasar. Entonces quedamos en salir, íbamos a salir, ya quedamos en la cita, todo. Ella me dijo como, ay, mi marido no va a estar, para que nos vayamos y nos perdamos, Bueno, ella queda en recogerme y yo llego al hotel. Eso fue todo en ese mismo viaje. Sí, sí. Resulta que llego al hotel y a mí de la nada me empieza a dar un dolor de cabeza, parce, de esos migrañosos que usted siente que se va a morir. Y el dolor, yo me desmayo. Como, qué dolor tan bravo, y como que me desmayo. Yo empiezo eso es muy, de verdad, muy película de ciencia ficción, pero así fue. Yo empiezo a ver en un sueño cómo ese día yo salgo y me matan. Ese día yo salgo a una discoteca y a mí me matan por estar con esa muchacha. Okay. Y yo veo, eso es muy real, y yo veo como mi cuerpo está ahí, mi mamá empieza a llorar, así como mi hijo, todas las cosas buenas que tenían para ti y morirse por una pendejada de estas, hay más cosas lindas para vos. El sueño fue tan real, parce, que yo me desperté llorando horrible y yo veía como mi cuerpo se levantaba, era muy surreal, como mi cuerpo se levantaba y como que alguien me decía, ¿de verdad usted quiere eso para su vida o porque yo puedo darle algo mejor? Pero hay que vivir un proceso. Y yo como que no, yo quiero estar con mi mamá, con mi familia, yo no quiero esto para mí. Pum, me levanto, eran como las 7 de la mañana. O sea, eso fue como desde las 3 de la mañana hasta las 7 como en ese proceso. Yo me levanté llorando, llorando. Y ahí yo dije, yo necesito ayuda. Okay. Yo necesito buscar ayuda. Y ahí conozco a este muchacho que se llama Raúl, como a los 2 días lo conozco y comienzo como un proceso. Y después ya sí entré en un proceso de rehabilitación. Allá. Sí, en Miami. Y ahí me quedé, de desintoxicación, sí, de empezarme a quitar muchas cosas. Yo decidí renunciar a la música. Yo dije, no, si yo necesito vivir una vida plena y recuperarme y ser ese águila que tiene que picarse completo, pues renuncio. Y así fue. Y de verdad tenía como 500 llamadas de la muchacha. Había llegado al hotel, me estaba esperando. Y esa noche no estuvo fácil allá en ese parche. O sea, sí fue real. Básicamente tú dices, me alejé de la música porque sabías que eso era lo que te había llevado también al punto en el que estabas de adicciones. Sí. ¿Ahí ya volviste a retomar la comunicación con tu mamá o Sí. cuándo sucede eso? Sí, yo la llamé y le pedí perdón. Ahí mismo. Sí, claro. Sí, porque me quitó un velo. Era como que, estás mal. La verdad, estás mal. Yo provocaba emborracharme, provocaba que me pasaran cosas negativas. Yo lo buscaba. O sea, yo quería que me pasara algo más. Era una tontada. Yo sabía que si algo no me funcionaba, yo lo quería hacer. Sí. Si yo conocía, no sé, en un parche, porque siempre cuando uno va a un evento o algo, uno sabe que hay gente buena y gente mala, con todo lado. Yo buscaba ese otro grupo de personas a ver. Entonces fue un velo y fue como Dios dándome una oportunidad, como parce, hay cosas mejores. Y ahí yo llamé a mi mamá, le pedí perdón y comienzo con todo este proceso. Fue un proceso muy doloroso, porque fue quitarme de todo, de querer fama o cosas así, no sé, lo que sea, a empezar a tener una vida sencillita. Empecé a ir a la universidad, estudié negocios, me dediqué a otras cosas, trabajé de valet parking en Miami. By the way, casi choco un Ferrari, casi me cuesta el trabajo, pero trabajé de valet parking un tiempo.
¿En ese momento continuabas con tu proceso de rehabilitación o Sí, ya había concluido ese proceso? no, en ese proceso fueron como unos 3 años, pero Ok. digamos que del primer año ya yo me estaba sintiendo muy bien. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue ese proceso para tú salir de esas adicciones que tenías y que habías acogido acá? Bueno, digamos que lo primero que hice fue una ayuda más Ujú. espiritual, empecé a ir a la iglesia, como a tener una relación con Dios, yo quería que Él me hablara, que Él me dijera algo, o sea, como sentirme en paz. Y creo que esa es una gran conclusión que hoy puedo sacar y es que la almohada más rica que tú puedes tener es la de la conciencia tranquila, de tú tener paz, de tú irte a dormir relajada, como que Claro. nada te atormenta, estás bien, los tuyos están bien, tu familia estás bien, tú estás bien, tienes salud, estamos bien. Yo vivía muy agobiado, hice muchas cosas que no debía haber hecho, entonces eso me atormentaba mucho. Y creo que también por eso era que yo buscaba alcoholizarme y buscar cosas como para no pensar en ese tipo de cosas que había hecho. Claro. Entonces, eso fue lo más bonito, el tema espiritual, acercarme a Dios, tener una que no tiene nada que ver con religión ni nada que ver con eso, sino de buscar una ayuda espiritual. En el caso mío, mi ayuda espiritual o mi guía espiritual es Dios. Entonces, como que tener una comunicación directa con Él o cosas así, me ayudó mucho. Ya después, obviamente, dentro de ese mismo proceso, vino a empezar a desintoxicarme, dejar el cigarrillo, dejar el alcohol, dejar muchas otras cosas. Eh, y ya empecé a estudiar. Y fue como que cuando menos me di cuenta, era una persona tranquila, con un Completamente buen entorno, diferente. sí, completamente diferente, con un entorno muy sano. Y eso me llevó a valorar también, parce, que uno, uno sí construye su propia realidad. O sea, esto no es un tema del destino, yo no creo en eso. Yo creo que lo que tú siembras es lo que vas a Cosechar. cosechar. Entonces, si tú siembras bien, pues vas a recoger bien. Entonces, porque a Maluma le ha ido también. Ese berraco es muy disciplinado, mucho con su cuerpo, con su alimentación, con, con sus cosas. A nadie le interesa si es mujeriego, si es serio. Eso no tiene nada que ver. Eso ya es algo muy personal. Ujú. Ahora se le ve muy bien con su pareja, su esposa, sus hijos, su hija. Y eso la gente también lo valora un montón. Pero digamos, en ese momento, quizás la gente puede decir, es que era muy mujeriego, Sí. pero su trabajo, su enfoque, su disciplina, o Balvin, man incansable, con un foco increíble, voy a conquistar y hallar el reggaetón a otro lado. Eso no llega gratis, eso llega porque hay un trabajo de hay que ponerse los pantalones bien puestos y salga a camellar. Entonces eso lo aprendí muchísimo y yo nunca dejé de hacer música. En ese momento yo empecé a hacer música más sacra. Ujú. Empecé a escribirle más a Dios, a desahogarme, a contarle mis cosas y como la música para mí siempre ha sido una forma de desahogarme, hice varios proyectos, hice más o menos casi unos 3 álbumes completos que ahí estaban para la historia, muy Ujú. lindos, que creo que también generó algo muy bonito. Y ya con el tiempo, paso del tiempo empezaron a pasar otras cosas, ahí conocí a mi esposa y bueno, y ahí, por ahí empezó ya como un resurgir, creo que esa época 2013, 14, 15, 16, fue ese águila quitándose las plumas y despicándose, que la verdad yo vengo a entender muchas cosas hoy, para serte Sí. muy honesto, porque hoy yo volví a la industria con toda, no fue hoy, fue hace ya un par de años, pero digamos que ahora es donde la gente con más, otra vez me volvió a ver activa y fue como una plata totalmente nueva. Hay mucha gente que no tenía ni idea de esta historia ni nada. Y a mí me Ujú. encanta porque soy un artista nuevo y eso está bien porque de eso se trata, de haber empezado de nuevo. La música es el personaje principal, sin duda alguna, de toda esta historia que tú Sí, nos estás contando, desde que eras muy niño hasta sí. ahorita. Pero a mí sí me surge la pregunta, ¿cómo hiciste para sobrellevar entonces ese tiempo en el que decidiste alejarte de la música? Porque si para ti fue tan importante toda la vida, ¿cómo lo sobrellevaste en ese periodo de tiempo? Bueno, yo creo que en ese momento yo volví a vivir con mis papás. Ujú. Fue un momento hermoso para mí. Ok. Volver al desayuno de mi mamá, volver al almuercito de mi vieja, ver a mi papá, acompañarlo a lavar el carro. Para mí eso fue, como un momento bien invaluable. Y Ujú. fue como volvernos a recuperar, volver a retomar muchas conversaciones que habíamos perdido.
Entonces digamos que eso me sanó mucho. Y lo que te dije, yo tuve que renunciar a eso. Ven, yo quiero ser famoso y la fama llega por consecuencia cuando tú haces algo bien hecho. Bien hecho, Digamos, sí. un deportista como Cristiano Ronaldo se enfocó desde niño a ser famoso, a ser un gran atleta, a ser un gran atleta, no sé, a luchar por ser el mejor, por la disciplina, el valor, el acto. Yo en estos días veía un podcast de un futbolista llamado Carlos Tevez, y el man le preguntaba, tú jugaste con Cristiano, ¿cómo era él? Y él decía, no, pues el entrenamiento era a las 7 de la mañana. Cuando yo llegaba a las 7, él ya estaba desayunando. Él dijo, va a llegar a las 6:30. Cuando él llega a las 6:30, ya Cristiano está en el gimnasio. Dijo, va a llegar a las 6. Cuando llega a las 6, ya él está en el gimnasio. Y dijo, un día va a llegar a las 5:30. Cuando llegó a las 5:30, él ya estaba en el gimnasio. Dijo, no, ni de riesgo va a llegar yo a las 5. Pues Cristiano llegaba a las 4:30, 5. Y por eso Cristiano, digamos, con el paso de los años ha logrado esa reputación Lo que tan es ahora. brutal, ¿me entiendes? Entonces, la fama, el reconocimiento, los premios, todo eso llega por consecuencia de. Entonces, cuando tú tienes el foco puesto en, no, yo quiero es fama, quiero plata, quiero billete, no, o sea, no. Entonces yo renuncié a eso, dije, no, yo quiero es dejarme llevar por el arte, por la música, y tengo que encontrar mi esencia. Yo no quiero hacer cosas por tendencia, quiero que la gente cuando me conozca se conecte por lo que yo soy. Entonces digamos que en ese proceso saqué música sacra porque, pues, parce, yo estaba desahogándome. Yo le Sí. decía a Dios gracias, y empecé a hablar y a escribirle. Hice un álbum llamado Vuelve, otro llamado El Milagro, un álbum llamado Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, otro álbum llamado Medellín Praise 11, que fue un acústico en vivo muy lindo, y otro, fueron 5, y otro llamado Un Tesoro llamado Corazón. Fueron 5 álbumes que yo no los hice pensando en me quiero hacer famoso, quiero pegarme, yo los hice de corazón, Por vocación. por vocación. Y son álbumes de colección que ahí están, y que hay mucha comunidad cristiana que probablemente hoy puede verme como, se desvió porque quiere fama o plata. La verdad eso no me interesa. Yo siento que hoy tengo un propósito más allá, y es precisamente toda esa vida que yo vi, toda esa trayectoria, es hoy en día hacer música limpia, con otro contenido, con otro propósito, pero que le pueda llegar a cualquier persona. Entonces, bueno, ya me fui muy allá, pero más o menos eso fue lo que pasó. ¿Volviste a tener en algún momento este tema de ansiedad y depresión que en algún punto tuviste? A ver, te mentiría si te dijera que nunca volví a tener un pensamiento de ansiedad. Yo creo que todos cuando estamos en una carrera queremos que pasen cosas, obvio, conectar con más gente, que tu música sea más escuchada. Pero eso quizás es una presión que tengo como profesional. Sí. O sea, que capaz vos como comunicadora, ¿no? Yo quiero llegar a otros lugares más grandes, no sé, llegar a CNN, qué sé yo, alguna, no sé, cualquier cosa, o tener mi marca propia, qué sé yo. Y uno se empieza a generar esas presiones, Claro. y a veces llegan esos pensamientos de ansiedad. Pero hoy lo trato de manejar mejor porque sé que cuando siembro bien voy a recoger bien. O sea, es de ley, es una ley de la vida que si tú trabajas, te pones para lo tuyo, te enfocas, tienes pensamientos buenos, y cuando lleguen los negativos, pues fíjate en qué estás haciendo. Yo hoy, cuando me voy a acostar, pienso, ¿qué hice hoy para llegar a esos sueños? Ok, trabajé. Va, papi, tranquilo, vamos por buen camino. Antes no, antes era beba, consuma, quiera plata, con quién logro tener más dinero, yo quiero salir a la calle y que la gente grite, qué ridículo es. Pero ¿dónde está tu esencia como artista, no? Artista, arte, o sea, pintor, escritor, atleta, qué sé yo, todos los que hacemos arte, a través de lo que hacemos dejamos un legado. Entonces, hoy lo digo, mi legado es poder dejar música limpia, con buen contenido, que la gente se lo disfrute. Tengo referentes muy grandes, Juan Luis Guerra, digamos que un poquito más old school, pero digamos nueva escuela, un poco más Camilo, Morat, por ejemplo, que me encanta, es un grupo que creo que ha hecho cosas históricas, pero es un mensaje lindo, es un mensaje bonito,
yo veo los podcasts de esos manes y yo digo, qué duro. Porque se dejaron llevar por su esencia, eran ellos eran unos pelados de universidad que dijeron, parce, hagamos música, démonos llevar por el arte, inspiremos a la gente y se dio. Entonces, hoy pienso es así, pero no pude haber llegado acá a pensar de esa manera si no logro vivir ese túnel tan oscuro y ese proceso. Con todo esto que tuviste que vivir, ¿cómo cambió a modo profesional? Porque de manera personal está más que clarísimo con todo lo que nos estás diciendo, disciplina y en fin, un montón de aspectos muy importantes que has tocado durante toda la entrevista. Pero ¿cómo cambió a nivel profesional para ti la forma en la que hacías las cosas con todo lo que tuviste que vivir en tu vida? Mucho, mucho. Hoy mi foco es hacer música que aporte valor. Yo tengo 2 hijos, tengo una niña que tiene 2 años, mi hijo tiene 6. Son mi mayor inspiración, mi mayor motor. Yo doy mi vida por esos niños, o sea, son mi todo. Y ellos me hacen muy conscientes a la hora de escribir, de qué quiero transmitir, qué le quiero dejar, no sé, a una chica que tiene su hijo y dice, es que yo quiero ir en el carro, pero es que está tan sexualizada la música que hago un paréntesis que siempre lo hago para los que han visto muchos podcasts míos, pero lo digo porque hay gente que pronto no quiero que sientan que es hate, sino que el arte se puede expresar de muchas formas. Hay gente que quiere hablar de violencia, drogas, sexo, discoteca, serle infiel a una, porque es lo que viven. Y su forma de desahogarse es el arte. Está todo ok, si es lo que quieres transmitir. De mi lado no quiero transmitir eso porque ni lo vivo, ni lo practico, ni me identifica. Yo quiero hacer cosas lindas, cosas bonitas, positivas. Entonces, yo he escuchado a muchos colegas que en entrevistas dicen, le preguntan, ¿tú le pondrías tu música a tus hijos? Y dicen, no. ¿Por qué? Y un día alguien decía, el medidor para lo que tú haces son tus hijos. Hoy un chico de 20, 23 años que no es papá, que vive otro tipo de cosas, pues no le puedes poner ese medidor. Claro. Es un proceso y vuelvo y reitero, todo bien si esa persona se identifica con ese tipo de mensaje. Entonces, en este transitar como que me ha hecho muy consciente de eso. Entonces hoy a la hora de hacer música lo primero que pienso es eso, ¿qué tipo de contenido quiero dejar? ¿Cuál es el legado que quiero dejar? Quiero hacer música que en 10 años tú la escuches y te siga gustando. No música que la escuchas en la discoteca porque está pegada, porque hiciste 3 bailes en TikTok y sabes que en un mes ya no la vas a escuchar, porque eso está pasando. Pero hay también muchos artistas que están pensando en hacer música que aporte valor, que genere cosas en el tiempo. Entonces, a la hora de trabajar, siento que esa ha sido una de las cosas más principales que me ha cambiado y bueno, todo, o sea, el ser más profesional, en tratar de dar lo mejor de mí. Yo dejo la sangre literal en la arena, como se dice, en un estudio de grabación. Yo fluyo ahí, me siento en casa y siempre pienso una mamá que va a sentir, qué pensar una abuelita cuando escuche mi música. Qué rico que en un concierto mío vaya papá, mamá, hijo, hija. ¿Y por qué no la abuelita si puede caminar, si está bien, si está con vida, si está con salud, que vaya, se disfrúteselo? Eso. ¿Qué le dirías a los jóvenes que en este momento están comenzando su camino en la música, ya teniendo en cuenta todo lo que tú has vivido y teniendo en cuenta que tú ya conociste muy de fondo ese mundo también? Yo creo que el consejo más grande es, número 1, para los que hacen música o no, es saberse rodear muy bien. Yo siento que uno cree que va a ser joven toda la vida o que va a ser muchachito toda la vida, es decir, si me empepo, si me drogo, si me alcoholizo, eso no me va a pasar factura. Creo que es un pensamiento demasiado adolescente, infantil, que de verdad se te pasa factura sí o sí. Número 2, saberse rodear, lo primero. Y número 2, si es artista, parce, buscar su esencia. Sí. Hoy no hay nada que inventar, todo está inventado. Pero haga lo que le nace. Si a usted le nace hacer vallenatos, parce,
con carranga, porque no sé, es una fusión que quiere hacer, parce, hágalo. Si quiere hacer trap con cosas electrónicas o trap solo, y parce, hágalo. Yo siento que es hoy estar en búsqueda de tendencia, ¿qué hago para pegarme? Yo siento que de verdad ahí está el problema. O sea, para yo poder llegar a tomar esa decisión, yo tuve muchos años buscando mi esencia. ¿Qué hago? ¿Cómo me he visto? Mira, este look que yo tengo es un look que yo tuve cuando yo era adolescente. Ok. Yo en la escuela me pintaba el cabello todo el tiempo, me gustaba raparme, porque tuve mucha influencia rockera. Entonces veía muchos artistas así y me parecía cool. Pero mi papá como que, ay, no sé. Yo fui un poquito dolor de cabeza para mis padres en ese aspecto. Pero cuando tú arrancas, como no, tienes que verte niño bonito, puestecito, no sé qué, hacer esto, hacer aquello, mira lo que está haciendo este, mira lo que está haciendo el otro. Y comienzas tú a perder tu esencia. Entonces un día, viendo fotos, analizando lo que yo había hecho, mi esposa llega y me dice, parce, ¿por qué no te haces otra vez ese corte? Está bacano, está cool. El naranja es uno de mis colores favoritos, me encanta el naranja. Entonces como que yo hice, entonces me lo hice primero sin color. Entonces llegó a una entrevista y todo el mundo, tan bacano ese corte, ¿cómo se llama? Y yo, un moicano ahí. Y después dije, me lo voy a pintar, entonces ya me lo pinté, era como que llamaba la atención y como que chévere, y a mí me gusta el color, todo. Pero fue como que volver a mi raíz. Sí. Hoy con el género que hago, que es un género más tropical urbano, la música tropical es una música para mí de mucho valor, que la admiro y la respeto demasiado. En ningún momento como que he sentido que es un género como por ahí que... Ay, el merengue para que las tías bailen. No, 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 no. La verdad, el merengue, la salsa, el mambo, son géneros muy representativos de nuestra cultura latina y como que te ponen mood, como que te pone feliz, te pone alegre. Y es una faceta que yo quiero mostrar. Porque a pesar que uno tenga problemas, dificultades, cosas, hoy ya veo la vida de otra forma. Entonces, siento que esa fusión es también lo que me representa como persona ahora. Entonces, me siento muy contento de estar como en este proceso. Con esta nueva forma de ver la vida, ahora, ¿qué le dirías a ese Fernando de hace unos años que de pronto no tuvo los pasos en su momento que tenía que tener, aunque yo siento que todo sucede como tiene que suceder? Si de pronto si no hubieras tenido que pasar por esas cosas que pasaste antes, en este momento no serías la persona que eres. Sí. Pero ¿qué le dirías a ese Fernando de hace unos años, tanto de cuando era niño, que tenía ese sueño, como más adelante siendo joven, de pronto recayendo en un mundo en el que no tenía que recaer o que no era el más adecuado para un joven, pero pues que lo ha hecho lo que es hoy en día? Yo creo que la conversación con mi yo de hace 10 años sería más como: confíe, tranquilo, le va a doler, son momentos de mucha angustia, son momentos de incertidumbre. Es más, yo hoy vivo procesos tremendos dentro de este nuevo caminar y todo. Sigo viviendo conversaciones que probablemente mi yo dentro de 5 años, 2 años, me voy a recordar cosas, pero hoy le diría como: confíe, tranquilo, siga creyendo, apuéstese a usted, o sea, apuéstele a que usted es bueno, usted es crack. O sea, muchas veces uno se sabotea mucho por estar mirando a los lados. Sí. No, miraste lo que está haciendo, mira, no, ni punto de comparación. Balvin es Balvin, Maluma es Maluma, Turizo es Turizo, Camilo es Camilo, Quevedo es Quevedo, Ricky Martin. O sea, todo mundo es un mundo aparte. A todo mundo se le da de maneras distintas, en tiempos distintos. Entonces yo tuve que decirle a ese yo, ya deje de compararse y deje de estar pensando que le está llegando pues fue una conversación que tuve muy limitante. No, parce, ya estás teniendo 23, ya estás teniendo 25, ya tienes 28, no está pasando nada, ¿qué vas a hacer? No, ya, tranquilo. Va a pasar en el momento que tenga que pasar, con las condiciones que tengan que pasar. Entonces, más que todo eso. Y es una conversación que hoy me digo a mí mismo: tranquilo, confíe, estás sembrando, estás trabajando. Yo acabo de llegar de España 20 días, estuve en México, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Tengo una fanaticada muy bonita, o un fanbase, bueno, no me gusta decirle fans, fanáticos, sino como gente que le gusta mi música, gente que se conecta con la visión. Y eso es muy, muy bacano, porque finalmente para eso es esto. Y esa es la conversación, como tranquilo, todo va a estar bien.
En verdad te agradezco muchísimo que te hayas abierto con nosotros, que nos hayas permitido conocer un Gracias a poquito ti. de tu historia, porque es muy importante y mira que me parece súper indispensable, pero también muy, no sé, como transformador para el pensamiento que pueden estar teniendo en este momento muchos jóvenes, porque es que se sale de esos estereotipos o de esos pensamientos que tienen precisamente los jóvenes de que todo debe ser igual. Sí. Si la música de ahora, si es urbana, toda debe ser igual. El cantante, todos deben ser iguales, deben tener los mismos valores, la misma apariencia física y, en fin, o sea, es algo que no cambia. No. Con tu historia y con la manera en la que nos relatas las cosas, de pronto también sirves de ejemplo y de motivación para esos jóvenes que hoy inician, para que se den cuenta que siempre puede haber un punto diferencial y que siempre puede haber una manera diferente de hacer las cosas, Total. especialmente si eso nos va a nutrir a nivel personal. ¿Cómo está ahora, Fer? Bien, yo me siento, bueno, pues nada, antes de seguir con eso, como que lo que tú dices es verdad, es cierto, siento que las modas obviamente vienen, van, digamos Sí. que eso siempre va a estar, pero yo creo que en el arte puntualmente el ser muy tú es lo que lleva a que pasen cosas brutales. Yo por ahí me leía la historia de un pintor que es famosísimo, que cuando arrancó todo el mundo se burlaba de él porque nadie le entendía las obras. Y hoy por hoy la gente se mata por comprar una pieza de este artista que valen millones de euros. Y tú la sigues viendo y el que no sepa apreciar el arte dice, uy, no, yo qué voy a comprar una... Sí, no ¿Me lo va a entiendes? comprender. No lo va a comprender. Entonces yo siento que eso es muy importante. Y bueno, ahora me siento muy bien. Vienen cosas, estamos trabajando en cosas muy lindas. Mucha música, se viene mi nuevo álbum, que es un álbum llamado Ferrariza. Es un álbum muy personal. Es como mi carta de presentación, como, bueno, este es el águila, aquella que tuvo ese proceso y que ya vivió su proceso de despicarse, de pasar por toda esta vuelta y hoy ya está con más fuerza, con más inteligencia emocional, con errores y con miles de cosas, pero que viene ya más recargado, vienen muchas colaboraciones muy duras, hay una puntualmente que ya le he dicho, que es con Nacho, del dúo de Chino y Nacho, una canción muy bacana, que es como una forma de, bueno, es como una burla al desamor. La canción se llama Love Patino Hay, una canción muy bacana, muy linda, me encanta. Y me gusta mucho porque Nacho para mí, o Chino y Nacho son uno de esos grupos que me han inspirado mucho porque es muy urbano tropical, pero es romántico, es bonito. No sé si te acuerdas de Mi Niña Bonita, que es una Sí, canción por que supuesto, épica, icónica. icónica. Entonces como que me identifico mucho con ellos y la colaboración se dio de una manera súper orgánica, súper manifestadora. Entonces se viene esa colaboración, voy a estar en Ecuador en un show, voy a estar en México y bueno, se viene mucha música. Espero venir pronto de verdad a Bogotá o a Colombia. Ahorita, pues ahorita estoy aquí en un media tour, dando a conocer mi nueva canción que se llama Enamorados. Entonces me siento muy feliz porque están pasando cosas muy lindas y en su momento pues seguirán desbloqueando niveles. Yo siento que esto es como Mario Bros, que tú vas desbloqueando mundos. Entonces ya hemos desbloqueado varios y ya por aquí ya vamos. Bueno, pues te deseamos muchísimo éxito en ese Gracias. videojuego de tu vida y realmente que sucedan muchas cosas bonitas para Amén. ti porque pues ya con todo lo que tú nos has mencionado queda algo clarísimo y es que el que obra bien le va bien y uno Exacto. mismo va construyendo su camino. Correcto. Entonces, de todo corazón, que todo para ti salga muy Gracias. bien, muchos éxitos. Nuevamente, muchas gracias por por abrirte con nosotros en este espacio. Y a ustedes para que sigan conectados con todas las historias que tenemos en este pues, subpodcast, Antesala Podcast. No, entonces muchas gracias a ti y a toda mi gente. Los quiero, un abrazo. Ya saben, Ferrariza de Medellín y nada, conéctense con mi música, con mis tiendas digitales, plataformas y pendientes porque se vienen muchas sorpresitas. Así que nada, los quiero mucho. Besos, un abrazo y la re buena.